últimos 30 años, la tecnocracia en nuestro país se convirtió en una élite transeccional que fue capaz de imponernos a todos su forma de pensar y actuar, disfrazándola de sentido común. Dicen que el primer ejemplo de la tecnocracia lo propuso Platón, la idea de que los asuntos del Estado era mejor dejarlos al filósofo rey, a un gran sabio que podía definir lo que se necesitaba mejor que la gente del común. Mira, la mejor definición fue un ejemplo que lo aprendí en la universidad. Sucedió en un campo de concentración de exterminio de judíos en la Segunda Guerra, y cuando exterminaban a los judíos los metían en las cámaras de gases. Pero los más fuertes muchas veces sobrevivían y tenían que rematarlos a balazo. Así que llamaron al tecnócrata para cómo tenía que resolver este problema. Y el tecnócrata llegó, miró la cámara de gases, miró la cantidad de judíos que habían y se dio cuenta que al frente había una cancha de fútbol. Entonces le dijo, muy fácil, antes que los metan en las cámaras de gases, que vayan y recorran 10 vueltas la cancha de fútbol para quemar oxígeno. Y entonces lo meten en la cámara de gases. Y claro, del punto de vista técnico fue una brillante solución, pero la calidad humana, cero. No importa. La palabra tecnócratas tiene ya una connotación muy negativa. Porque son una bola de gentes que se sienten los reyes del mundo y de las cifras, porque han estudiado en el extranjero y han venido a practicar sus teorías aquí y no han hecho más que provocar el estancamiento de México con una insensibilidad social que tiene a la sociedad mexicana dividida y desigual. Porque también hemos tenido una tecnocracia en México bastante insensible a muchas demandas legítimas de la gente. Si hacemos una evaluación de esa tecnoburocracia, pues tuvo algunos éxitos en términos de... ¿El libre comercio? El libre comercio. Tratados. En el diseño general de políticas públicas, cuando más se ha discutido y más en términos técnicos, ha sido en el presente, por ejemplo, la de seguridad, ¿no? Y ha sido el mayor desastre. Coincide el ascenso de la tecnocracia con la reconfiguración de los grupos criminales del narcotráfico. Con los tecnócratas y con la idea neoliberal del mercado también se vuelven empresas, se privatizan y se vuelven empresas del crimen vinculados a los grupos de poder tecnocrático. Lo que normalmente no vemos es que están absolutamente relacionados. De hecho, la configuración de los cárteles surge justamente con el gobierno de Miguel de la Madrid y de Salinas. De que hubo un fracaso de los tecnócratas en el gobierno, pues sí. Y eso provocó, yo creo, buena parte de ese rechazo. Para la tecnocracia, el bien común puede identificarse objetivamente con base en saberes especializados, donde el sentir de los ciudadanos prácticamente es irrelevante. Para el tecnócrata, los ciudadanos no saben, no entienden, no pueden opinar, son tontos, tampoco pueden decidir nada que no sea votar cada 3 o 6 años. Y entonces dicen que lo decide el pueblo. No, yo creo que no lo tiene que decidir el pueblo. El típico tecnócrata pensaría, por ejemplo, que no hace falta consultar a los indígenas sobre la apertura de una mina dentro de su territorio, porque los indígenas no saben nada de extracción de metales. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, aunque usted no lo vea. Mi nombre es Jonathan Pérez, me da mucho gusto saludar en esta noche aquí presencialmente a Jorge Naredo. Jorge, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Bien. Contentísimo de estar acá. Qué bueno que estás con nosotros. Y también, bueno, a la distancia está Carlos Portillo. Carlos, qué bueno que estás con nosotros, bienvenido. Gracias, saludos a todos. Y también, por supuesto, Fabricio Mejía. Fabricio, un abrazo, bienvenido. ¿Cómo están? Yo quisiera empezar el tema platicando sobre cuándo fue el asalto, por decirlo así, de los tecnócratas en nuestro país, Jorge. En la década de los 80s y de los 90s vemos como un grupo de élite, entrenado económicamente, financieramente, toma por completo los gabinetes y el gobierno federal. ¿Cómo fue esto históricamente? Pues sí, digo, tiene su origen en esta cuestión de que los tecnócratas son la técnica, el método científico incluso,
que ellos van a tomar las mejores decisiones que están enfocadas en una cuestión netamente técnica y netamente pues, casi científica. Entonces esta idea llega con los neoliberales, entonces ellos empiezan a ocupar muchísimos espacios dentro de los gabinetes y dentro de las estructuras del propio gobierno, unas veces formados estos tecnócratas a nivel nacional, es decir, en el ITAM especialmente, pero los tecnócratas, digamos, de mayor arraigo, pues están formados en las universidades estadounidenses especial, de forma particular. Entonces, pues ellos llegan, empiezan a tomar estas decisiones, parecería que es como el mejor gobierno, porque es la persona que conoce completamente todo lo que sucede, pero en realidad pronto se observa que pues, sus decisiones no son netamente técnicas, o cuando son netamente técnicas entran otros procesos, como puede ser este proceso de que pronto llegan la corrupción a estas decisiones, en que no toman en ningún momento la opinión de la gente, la opinión del pueblo, y entonces pues esto llega y convierte al país en muchísimos aspectos en un verdadero desastre, ¿no? Tienen algunos, como se mencionaba ahí, éxitos, pues son pocos, y en realidad pues es prácticamente el asalto de un grupo que se asume como netamente técnico, como preciso en todas sus decisiones, pero que en realidad es un grupo que se convierte en ladrones, pero eso sí, educados en los más altos estándares internacionales. Qué interesante. Eso que dices, ladrones, pero entrenados en escuelas de élite. O sea, que solo un grupo puede entrar allí, ¿no? No cualquiera. Sí, claro. Y después uno empieza a relacionar, y muchos son familias muy pudientes de este país que, bueno, pues mandan a sus hijos a estudiar al extranjero. Que digo, no tiene absolutamente nada que los manden, pero regresan con esa posición. Y no solamente es el caso mexicano, ¿no? Sino que es un caso en América Latina, se reproduce con muchísimos gobiernos tecnocráticos, y que de repente, pues, parecería que solo actúan a partir de lo aprendido o de sus intereses, y no de la población y del país y de la gente. Fabricio, en la parte internacional, ¿de dónde surge esto y cómo se fue aplicando en nuestro país? ¿Cuál es el origen de la tecnocracia a nivel hegemónico, a nivel internacional? Sí, la tecnocracia la que ha hecho más daño, por supuesto, es la de los economistas, ¿no? De los econometristas, estos que reducen todo la economía a fórmulas matemáticas y a modelos de riesgo y del comportamiento de los consumidores, ¿no? Y entonces esto surge, imagínate que tú creas una teoría económica que dice que hay que privatizar las industrias del Estado, y que pasas, digamos, del dogma del libre mercado en todos lados a el dogma de la Escuela de Chicago, que es el de la ganancia, ¿no? La ganancia a toda costa, no importa si es, como decía Naredo, corrupta o no, la cosa es ganar a toda costa y tener utilidad como sea. Y entonces, bueno, tienes la primera reunión, digamos, de esta teoría económica, que se va a convertir efectivamente en una especie de dogma con pretensiones de cientificidad, de verdad, ¿no? En 1947, en Mont Pelerin, se reúnen los neoliberales financiados, ahora lo sabemos, por General Motors, General Electric y, curiosamente, la cervecería Coors, que es aquella que sacó México con una consulta de Mexicali porque quería consumir el 44% del agua ahí, y cosa que enojó mucho a los neoliberales, porque esas cosas no se consultan, se hacen porque son técnicamente probables y buenas. Y entonces, bueno, este grupo de Mont Pelerin, encabezado por Hayek y por von Mises, después se unirá Milton Friedman, el de los Chicago Boys, van haciendo, digamos, una especie de labor desde el 47 hasta los 80, imagínate, son 30 años de labor para entrar, es un dogma, digamos, económico entre las universidades, y en el caso mexicano, pues llega vía el ITAM, está muy bien documentado por Sara Babs en Managing Mexico, que es el cambio, digamos, pues la historia del cambio de los economistas nacionalistas de la UNAM
a los economistas monetaristas de el ITAM, que tienen esta idea rígida del dogma de que hay que privatizar las industrias del Estado y que hay que acelerar, digamos, los procesos de competencia, con lo cual, digamos, lo que aceleran más bien es la concentración de la riqueza. Y entonces tienes en un momento dado una misma manera de ver la economía, a tal grado que los partidos de izquierda en Europa, por ejemplo, el laborista en Inglaterra, asumen que esto es una especie de ciencia, que esto es una especie de verdad y que no se puede combatir y que no se puede poner hacer como una opción al libre mercado ni a la privatización. Y entonces todo esto termina en el desastre del 2008, cuando Greenspan, el de la Reserva de los Estados Unidos, no puede explicar científicamente, basado en su teoría, por qué no se tomó el riesgo, como se supone que el modelo dice que deben de tomar los riesgos las calificadoras, y por qué acabaron calificando como con una estrellita, digamos, los fondos hipotecarios, que eran realmente basura, y meten al mundo en el 2008 en la crisis terrible de las hipotecas en los Estados Unidos, que golpea fuertemente al sistema financiero y que Obama decidirá rescatar, ¿no? Entonces, el daño, que es lo que yo digo, el daño que la ignorancia de la élite hace no es tan grande como el de la ignorancia de los pobres, es mucho más porque tiene muchos y mejores canales para promocionarse como una ciencia. ¿Y en qué periodo exactamente, Fabricio, llegan a México en este espacio de los 80s y los 90s? ¿Quién es como el primer presidente que abiertamente es tecnócrata y que llena todo su gobierno de este perfil tecnócrata? Es Miguel de la Madrid, y después será Salinas. Si tú observas estos 22 personajes que se han, digamos, detallado, que son los que pasan de administración en administración en Hacienda, en el Banco de México, estos 22 personajes, bueno, pues son este grupo formado por Pedro Aspe, Agustín Carstens, Serrapuche, que son, digamos, los que pasarán. El caso más paradigmático es José Antonio Meade, que no importaba si ganaba el PRI o ganaba el PAN, él siempre seguía en los puestos de dirección de la macroeconomía, y pues así nos fue. Bien, Portillo, a mí me da la impresión de que la tecnocracia se convierte en una pandilla que en todo caso buscaba tomar el gobierno para implementar un tipo de elitismo político. ¿Tú cómo ves esta parte de México? ¿Cómo has seguido la receta de la tecnocracia? Sí, totalmente. Es una especie de pandilla educada. Los ITAM Boys, así como en su momento fueron los Chicago Boys, estos economistas de Pinochet formados en Chicago, y que, como decían Naredo y Fabricio, o sea, vienen de la élite que se puede dar el privilegio de pagar ese tipo de universidades, y buscan, digamos, darle un sustento teórico al neoliberalismo, pero en realidad al saqueo y a la corrupción. Es decir, buscan desde la teoría e incluso aquí, digamos, en su máxima exposición en el sexenio de Peña Nieto, legalizar el saqueo y la corrupción, ¿no? O sea, a través de esta teoría que aprenden en el ITAM, algunos incluso después en el MIT, como es el caso de Videgaray, donde incluso termina siendo maestro. Y sí, digamos que funcionan realmente como una pandilla de élite, ¿no? O sea, que su único objetivo es unir el poder político con el poder económico, dándole un sustento aparentemente científico y después legal, ¿no? Por el tema de las reformas con Peña Nieto, ¿no? Que lo que plantean es la muerte del Estado, prácticamente, para darle puerta abierta al libre mercado, ¿no? Que, por cierto, falsamente llamado libre, porque en realidad no hay una libre competencia como tal, ¿no? O sea, la balanza no está equilibrada, entonces no es libre ese mercado ni es libre esa competencia como tal, ¿no?
Bien, vamos a ir a un informe, no sé si quieres decir algo antes. Vamos a un informe y regresamos. Alguien que piensa como tecnócrata, aunque probablemente no se dé cuenta de ello, dirá seguramente que los ciudadanos de este país no podemos opinar sobre la construcción de un aeropuerto porque no sabemos de aeronáutica, porque no sabemos de ingeniería civil, como si el tema no tuviera ninguna repercusión en nuestras vidas. Y te doy un ejemplo. Yo recibí, y estoy seguro que ustedes también, un chorro de WhatsApps y mensajitos de gente burlándose de la idea de la consulta, por lo ignorante que es la gente, y mandaban enormes documentos de aeronáutica y aviación para estudiarlos, ¿no? Es una burla que a mí se me parece profundamente elitista y antidemocrática, porque insisto, esa no es la razón por la cual la gente tiene derecho a votar, porque tiene conocimientos. Pero más allá de eso, evidencia el sesgo que puede tener un especialista. Todos los documentos que mandaban eran de aviación y aeronáutica. Nunca nadie me mandó a mí uno que tenía que ver con desarrollo urbano, con medio ambiente, etcétera. Todo estudio técnico tiene debajo, en realidad, decisiones y aseveraciones políticas. Eso es muy importante. No podíamos entender esto sin el ascenso ya de un proyecto hegemónico global, que es el que encabezaba Ronald Reagan y que encabezaba Margaret Thatcher, toda la ola neoliberal, ¿no? Y en México lo hacen a través, pues, de los que estudiaron en las universidades, que se formaron con la ideología de Harvard o de Yale o del MIT, ¿no? El presidente Salinas con el presidente Zedillo, esos son como las dos grandes figuras de la tecnocracia. Ernesto Zedillo, tecnócrata 100%, sí, que después se tuvo que convertir en un político, y Carlos Salinas, un político que supo usar a la tecnocracia. Pero en ningún país como en México ha habido una tecnocracia tan sólida, tan dura. La segunda oleada es la ruptura en el seno del grupo de Salinas, que es la llegada de Zedillo. Panistas de Vicente Fox y de Calderón, estuvieron presentes los cuadros de Salinas y de Zedillo, ¿no? Y con Peña lo que hay es el intento abortado, o más bien frustrado por los excesos de corrupción, de crear una tercera generación de tecnócratas con Luis Videgaray al frente. Los tecnócratas engañan a la sociedad y engañan a los políticos, porque nos hacen creer a todos la falacia de que son un gestor neutral, que no tienen ideología e incluso que no hacen negocios, como los hacen. Para ocultar todo eso, el buen tecnócrata nos marea con sus palabras y nos excluye a través de su lenguaje. En lugar de explicar las cosas de manera sencilla, el buen tecnócrata complejiza todo excesivamente, porque claro, ahí radica precisamente su poder, en que no entendamos nada de lo que nos dice. El juego perverso es exactamente el mismo. A ver. ¿Qué hacen los tecnócratas? Los tecnócratas juegan a la estabilidad, juegan a la credibilidad y le meten al próximo gobierno la encomienda de decir, si esto que yo estoy diciendo que es estabilidad y te paso la estafeta, tú tienes que hacer todo lo necesario para conservar las apariencias. Llevada al extremo, la tecnocracia es lo opuesto a la democracia. Ni Miguel de la Madrid, ni Carlos Salinas, ni Ernesto Zedillo hubieran salido electos en una elección auténticamente democrática. No solo no fraudulenta, la de Zedillo no fue fraudulenta, pero no fue equitativa. Las otras dos sí fueron fraudulentas a la mexicana. Bueno, O sea, ¿no es compatible la tecnocracia con la democracia? La tecnocracia y la democracia son dos formas distintas de gobierno. Ok. Porque la tecnocracia asume que los técnicos son los que van a tomar las decisiones independientemente de lo que democráticamente se haya seleccionado por los ciudadanos. ¿Cómo ves esto, Jorge, sobre la parte también ideológica de la tecnocracia? Porque ellos se presentaron en nuestro país como personas que tenían el conocimiento, que tenían lo técnico y decían, no tenemos nosotros una fobia de ningún tipo político ni tampoco una ideología. Así se nos presentaron, pero pues parece que es todo lo contrario, que claramente tienden a un sistema de privilegios y a una ideología. Sí, claro, o sea, tienen una ideología, es decir, ellos se asumen como técnicos y entonces dentro de esta cuestión técnica que relacionan con el método científico como si fuera completamente objetivos y en realidad no lo son.
y entonces tienen un interés y un beneficio, y ese interés y ese beneficio no necesariamente es el beneficio de las mayorías, no necesariamente es el beneficio del pueblo. O sea, si hay que tomar alguna decisión respecto a un mejoramiento económico o a una mayor ganancia, pues ellos van a ir hacia ese punto y no necesariamente hacia lo que podría beneficiar a una comunidad o a una cantidad de personas. Y estas son decisiones que son desde las decisiones más pequeñas, construir tal o cual cosa con afectación a tal un número de personas, hasta las decisiones más importantes en materia económica. Es decir, ellos tienen esa encomienda y evidentemente cuando hay un choque con procesos ideológicos, con otro tipo de visiones, pues entonces ahí sí sacan toda su ideología y ahí sí sacan toda su odio. Por eso los tecnócratas, prácticamente todos los tecnócratas, tienen una fobia hacia el gobierno que ahora tiene México, ¿no? Es decir, odian a Andrés Manuel López Obrador y odian cualquier acción que hable del pueblo y no de su técnica, como si fuera una técnica y como si fuera infalible y como si fuera lo más importante que hubiera para una materia de gobernar, pues. Ahora, Fabricio, pues para ser los técnicos y para ser los que saben, pues como que nos ha ido bastante mal a nuestro país, sobre todo en el periodo en donde prácticamente, como hemos aquí hablado, asaltaron y tomaron el gobierno por completo, ¿no? Sí, tú tienes ahí, por ejemplo, una cosa que decía Villamil, ¿no? De la tercera generación, ¿no? Digamos, de Ángel Gurría a Zedillo, Carstens, tendrías una tercera generación que eran Luis Videgaray y Emilio Lozoya Austin. Y ellos dos, Emilio Lozoya está declarando en la fiscalía por el caso de Brecht y Fertinal, y tienes a Luis Videgaray ya con las cuentas congeladas en proceso, digamos, de encarcelamiento por corrupción, ¿no? Porque tienes ahí una cosa que es precisamente el conflicto de interés. Todos estos exsecretarios de Hacienda, exsecretarios de Planeación, exsecretarios, exconsejeros de Pemex y incluso, directores de Pemex, e incluso de organismos como el Banco de México, pasan después a ser consultores de la industria energética, de las empresas como en el caso de Zedillo, Procter & Gamble, o los ferrocarriles que él mismo privatizó, el caso, digamos, de Kessel, la secretaria de Energía, que pasó justo a ser parte de las consultoras de la industria energética española a la que benefició, y entonces empiezas a tener, digamos, una puerta giratoria, como le llaman, entre el gobierno y las empresas a partir de las consultoras. Es el negocio redondo, es decir, tú inventas unos criterios para privatizas y después haces tu consultora para revisar esos mismos criterios para el gobierno y para las empresas. Entonces es el paraíso para quien quiera ganar dinero a partir de la supuesta cientificidad de esos criterios, ¿no? Oye, ¿cómo te explicas tú, por ejemplo, el error de diciembre con prácticamente la salida de Salinas y la entrada de Ernesto Zedillo en ese contexto de la tecnocracia, del conocimiento? Fue un error bastante grave para los tecnócratas y para los que presumen de este elitismo del conocimiento, sobre todo pues de la economía, ¿no? Sí, al igual que Greenspan, cuando en 2008 tanto Zedillo como Salinas no pudieron explicarlo, y eso habla muy mal de sus conocimientos supuestamente científicos. No lo pudieron explicar. La metáfora de que todo estaba con alfileres y entonces ¿por qué se los quitas? Es de una tontería y de una banalidad, cuando lo que sucedió fue que, digamos, fue la culminación tanto de la corrupción en la privatización de las empresas del Estado como del endeudamiento interno del país, donde de pronto los que acabaron pagando todo
fuimos los demás, digamos, no solamente, digamos, en el caso del Fobaproa, que lo vamos a seguir pagando durante muchísimos años, que no solamente fue un rescate, hay que insistirlo, no es solamente un rescate bancario, las empresas pusieron su basura, digamos, para que nosotros la pagáramos, y se aceptó esto de parte del gobierno, y todos los deudores pequeños, digamos, los que habían de pronto tenían una hipoteca y que valía 3 o 4 veces más la deuda que la propia vivienda, por ejemplo, se les propuso cambiarse a Moody's y entonces ya acabaron pagando 3 veces el valor de lo que habían comprado, y entonces todo eso ocasionó una crisis terrible que me van a perdonar los economistas del ITAM, pero a mí que me lo expliquen ahora, ¿no? Exactamente. Oye, Portillo, también hay otra cosa que me parece muy importante y lo veíamos en el informe, que tiene que ver con esta tecnocracia antidemocrática, que son polos opuestos, la democracia y los tecnócratas, y pues hemos estado gobernados mucho tiempo por los tecnócratas. Ellos no aceptan la democracia porque por encima de la democracia está lo que ellos consideran que es lo que debe de ser, que ahora sabemos que tiene muchos fines, corrupción, privilegios, la protección obviamente de sus negocios, la protección de sus propias élites, de esa oligarquía. ¿Cómo ves esta división entre lo que significa la tecnocracia y lo que es la democracia como la conocemos en nuestro país? Sí, pues evidentemente, como dice Fabricio, la tecnocracia termina siendo una farsa, ¿no? O sea, una forma de teorizar el saqueo, como decía al principio, para justo restarle a la democracia, ¿no? O sea, la forma de restar o debilitar la democracia sin perder credibilidad, pues es inventarse que hay una técnica, una técnica que permite gobernar mejor sin hacerle mucho caso a la democracia, ¿no? Y para esto, esta farsa se construye a través de cambiarle el nombre a las cosas, ¿no? Por ejemplo, en los 80s, cuando el capitalismo se reinventa como neoliberalismo y por eso inventa la tecnocracia, justo para justificar esto, por ejemplo, le empiezan a cambiar el nombre a las cosas, ¿no? Entonces, lo que antes se consideraba o se le llamaba inversión social, le cambian el nombre por gasto público, ¿no? Y entonces ahí empiezan a cambiar el chip de la gente, ¿no? Porque ya hacer una banqueta, poner alumbrado, hacer un hospital público, una escuela pública, lo empezamos a considerar un gasto del dinero de todos, en lugar de una inversión en la sociedad para que la gente esté sana, esté educada, pueda trabajar, pueda producir y que el país avance, ¿no? Entonces empiezan a construir estos sentidos comunes de época a su favor, también como la idea de que un empresario puede gobernar mejor un país porque sabe administrar, supuestamente, sin considerar que el empresario en realidad lo que busca es su utilidad personal a través de explotar, muchas veces, no todas, pero muchas veces, de la explotación de sus trabajadores, ¿no? Entonces se va perdiendo esta otra idea donde el gobernante podría ser un padre o madre de familia proveedor que busca que sus hijos, o sea, que trae dinero a la casa, pero también busca que sus hijos vayan a la escuela, que sus hijos salgan adelante, que la familia en general salga adelante, ¿no? Y entonces nos empiezan a cambiar el chip de cómo pensar a partir de estas justificaciones que en realidad son falacias de la técnica por encima de la voluntad popular y del beneficio popular. Bien, vamos a un informe y continuamos porque quiero que hablemos sobre el quiebre de la tecnocracia, sobre todo con el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Esta reflexión nos llevó a incursionar en uno de los centros educativos en los cuales ha sido formada una parte de esa élite, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, mejor conocido como el ITAM. Fundado en 1946 por un grupo de empresarios, banqueros e industriales, el ITAM se fundó para ser una escuela de cuadros capaz de encargarse de sus negocios en el ámbito público y privado. Con la llegada de los gobiernos neoliberales, esta escuela de la élite empresarial
tomó una relevancia sin precedentes en la esfera pública. Y con Calderón llegan a ser el 26% de los altos puestos del gobierno, pero además ese 26% estaba en lo más alto y en el sector Hacienda. Entonces dominaron la política económica del país y son eso, como una secta, por lo menos comparten mucho Una capital secta, social. La gente que el ITAM más quiere. Exactamente. Y sobre todo que han hecho más por la sociedad. Los nombres de Pedro Aspe, Javier Beristain, Agustín Carsten, Francisco Gil o Felipe Calderón. Ajá, como ¿no? Pedro Aspe. Pedro Aspe, correcto. ¿Qué hizo por la sociedad Pedro Aspe? No sé. Felipe Calderón Hinojosa. ¿Qué hizo por la sociedad? Pues digo, como académico y como profesionista tuvo un buen desempeño. ¿Qué piensas de López Obrador? Es un hombre sin los pies en la tierra. Quiere apoyar destruyendo. Como presidente, lo único que fomenta es esta división entre clases, ¿no? Toda tecnocracia se caracteriza por una fe ciega en la habilidad y en el conocimiento de los expertos. Pero específicamente el ITAM sí tiene este enfoque para quedarse o tener un pie siempre dentro del gobierno. A mí no me llama tanto la atención que se ostenten como neoliberales. Todos los que están convencidos de su religión la sostienen en público y están seguros de que además es la correcta. La mano invisible de Adam Smith pues, es como la filosofía nata del ITAM. Y, o sea, yo creo que sí somos lo que dicen del tecnócratas neoporfiristas, yo creo que sí. Neoporfiristas, neoporfiristas, neoporfiristas. Cero AMLO. ¿Por qué cero AMLO, güey? No, güey, pinche populista y aquí es tecnócrata, que no aplica. ¿Ustedes creen que Porfirio Díaz fue un buen presidente? Como que intentó europeizar, por así decirlo, a México. En todo lo que sea política social tienden a haber clientelismo. Si al pueblo le das de comer, ni te lo van a agradecer y siempre te van a estar pidiendo. Madame, pero no podemos decir eso. Entonces escriban. Una sociedad que priorice la igualdad por encima de la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Milton Friedman. Y es un mantra del neoliberalismo del día uno y de colonialismo y de normalizar estas relaciones de poder y que las élites tienen que tener el poder porque ellos sí saben y ellos sí conocen la ciencia y ellos sí entienden los números. Se tiene que manejar a la gente pobre que no tiene la capacidad de entrar de tener educación. Se sienten discriminados. ¿Te dio risa? Bueno, sí. ¿Quién crees que ha sido el mejor presidente de la historia de México, güey? Yo creo que Calderón. Antonio López de Santana. Carlos Salinas de Gortari, papi. Porfirio, a lo mejor. Peña. Peña, güey, ¿por qué, güey? Lucía bien. El gran error de la tecnocracia, creo, que es primero la dogmática y segundo la soberbia. Esta idea de yo sé las cosas y yo sé qué le voy a decir y qué le tengo que imponer a la sociedad. Se toman implícitamente ciertas decisiones discrecionales sobre qué vamos a maximizar. Vamos a maximizar el crecimiento económico, vamos a maximizar la cuestión ambiental, ¿qué vamos a maximizar? Los expertos, como cualquier persona, suelen tener sesgos cognitivos. Y creo que eso para mí me habla de que las personas que están tomando las decisiones, pues en realidad no tienen las mismas funciones de utilidad que tenemos todos los ciudadanos. A mí, por ejemplo, lo ambiental me preocupa muchísimo. Okay. ¿Cómo viste este informe con los héroes de la tecnocracia en nuestro país? Calderón, Peña y Nieto. Elías Santana, ¿no? Salió. No, bueno, es que creo que el ITAM representa no solamente un sistema educativo basado en la tecnocracia, sino también entra en esta tecnocracia, al menos en el caso mexicano, un clasismo muy evidente, ¿no? Lo que veíamos en los videos era terrible, cómo hay un desprecio no solamente a un presidente, sino a lo que representa ese presidente, es decir, a la voluntad popular. Cuando hubo esta consulta, antes de entrar Andrés Manuel a asumir la presidencia, sobre ciertas cuestiones, pero especialmente sobre el aeropuerto, pues se fue, imagínate, o sea, no solamente fue la consulta como tal y lo que condujo, sino lo simbólico que era. Es decir, vamos a hacerle caso a la gente, al pueblo, y no vamos a hacerle caso a estos señores que tenían estos argumentos de que ya se había gastado mucho y todo. Pero además no era una cuestión ni siquiera
técnica, porque el aeropuerto se estaba construyendo en un lugar que iba a ser muy costoso, ¿no? Entonces ahí también es, digamos, el ejemplo de cómo la tecnocracia mexicana, y en general yo creo que toda la tecnocracia, tiene estas variantes de enriquecimiento y de corrupción, porque ahí también había muchísima corrupción. Entonces, pues es así como ven al país, ¿no? Como toda una bola de pelados. Son los populares y nosotros somos los que sabemos, y nosotros nos merecemos, ni siquiera democráticamente, tomar las decisiones para que este país no caiga en el caos, el populismo. Ni en el control de la población sobre el gobierno. Ahora, yo quisiera preguntarte, Fabricio, ¿qué sucedió en 2018? Porque en 2018 fue el quiebre de muchas cosas, en todos los ámbitos, político, social, pero también fue en la parte económica. Y como tal, ¿cómo se lee para los tecnócratas el arribo a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador? ¿Están muy enojados? ¿Están muy tristes? ¿Cómo puedes calificar esta parte? ¿Cómo fue para ellos el tener a un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que además no sabe inglés, ¿no? Que es una de las cosas que ellos también dicen que es como uno de los grandes requisitos, llegar al poder y buscar esta división de lo que ellos tanto se beneficiaron y de lo que ellos tanto hicieron, que es la unión de lo económico con lo político para privilegiarse, para enriquecerse, y ahora Andrés Manuel con una postura muy, muy firme de decir hasta aquí, el divorcio entre el poder económico y el poder político. Sí, bueno, yo los sigo viendo muy enojados porque han resultado irrelevantes, ¿no? Nadie los consulta, cuando sacan sus desplegados de que ya les quitaron la libertad de expresión una semana, la siguiente semana esto es una dictadura, la siguiente semana llaman a votar por el PRI, ellos pues se sorprenden de que el resto de la gente diga, ¿y quién es Gabriel Said? ¿Y quién es Enrique Krause? ¿Quiénes son estos que publicaron? Y claro, porque habían cometido el grave error de que hacían sus libros pagados, por ejemplo, en el caso de Krause, Biografía del Poder, o Biografías del Poder lo paga la Secretaría de Agricultura, no sabemos por qué lo paga la Secretaría de Agricultura en los tiempos de Salinas, y es el propio Estado el que compra para las bibliotecas, luego le compran las suscripciones a Nexos y a Letras Libres, y entonces claro, esto circula en un pequeño grupo y se sorprenden de pronto que la gente no sabe quiénes son y qué han publicado, y que es la misma gente que puede recitarte un poema de Jaime Sabines de memoria. Entonces ellos dicen, claro, son los ignorantes. Están muy enojados por eso, porque son irrelevantes. Ahora, han etiquetado todo lo que no tiene que ver con la supuesta cientificidad de los tecnócratas como caprichos del presidente, ¿no? Es decir, ellos que en el papelito, en las 13 ecuaciones sobredeterminadas de la economía mexicana, ven la realidad, y luego cuando los nombran, por ejemplo, secretarios de la reforma agraria, que el caso de Luis Telles, tenía que preguntar cómo era físicamente un ejido, si tenía o no tenía una barda que lo separara del resto de las tierras. Imagínate el grado de desconocimiento. Gobernaron con esas fórmulas donde se suponía que si tú aumentabas el salario, le pegaba a la inflación. Eso salía en las yo alguna vez las supe resolver. Bueno, no se resuelven, están sobredeterminadas, pero si le pegas a una cosa, se mueven las demás, ¿no? Y entonces Andrés Manuel llega, aumenta el salario mínimo y no aumenta la inflación. Oh, por Dios, estaba mal la teoría de los neoliberales, y entonces están muy enojados porque resulta que pueden ser cuestionados, pueden ser revisadas sus teorías y sus opiniones, y de pronto tienen algo frente de ellos que se llama política, y ellos no saben hacer política porque nunca la hicieron. Ellos eran de ponerse de acuerdo en secreto y decir sus teorías y avisarse cuando se iba a devaluar el peso entre ellos para que pudieran sacar su dinero, cosa que también sucedió. Y de pronto tienen que explicar las cosas, argumentar las cosas, y se enojan muchísimo porque el presidente dice, yo tengo otros datos.
Así es. Oye, Portillo, tenemos ya poco tiempo. Yo quisiera que nos resumieras en una respuesta muy concreta algo que yo creo que para los que no saben qué es la tecnocracia y que están viendo este programa o no saben sus orígenes o sus representantes de lo que hemos hablado aquí se preguntan, bueno, entonces, ¿quién gobierna mejor? ¿Este nuevo gobierno que está implementando lo que Andrés Manuel ha dicho, una economía moral, o la tecnocracia? Hasta ahora, en estos primeros años de gobierno, ¿cómo ves en tu análisis quiénes gobiernan mejor? ¿Gobiernan mejor esta nueva política económica que empezó en 2018 o estos tecnócratas que decían que son muy técnicos y todo, pero que si tú ves el crecimiento económico, 2%, a veces menos 2%, ¿no? Abajo de cero en términos reales, y si hablas de desarrollo, pues nulo desarrollo, ¿no? ¿Qué piensas, Portillo? Mira, yo te respondería con el ejemplo concreto de la pandemia, ¿no? Que incluso no solo puso en evidencia cosas en México, sino a nivel mundial. La pandemia puso en evidencia que el Estado no puede dejar de intervenir en muchos asuntos porque se descuidan sectores estratégicos y que son clave para la vida de las personas, como en este caso fue el tema de la salud, ¿no? O sea, teníamos en España estos seguros privados y bueno, y en México también en muchas partes, que no cubrían epidemias, ¿no? Tenemos el tema de las vacunas, ¿no? Cómo se tardó tanto en llegar las vacunas, porque prácticamente ningún país, solo muy pocos los que justo no han descuidado sectores donde tiene que intervenir el Estado para el bienestar social, son los únicos que pudieron producir sus propias vacunas, ¿no? Mientras que ni Estados Unidos tuvo una vacuna propia, o sea, eran empresas estadounidenses, pero no era el Estado. Entonces, no había una industria farmacéutica estatal prácticamente en la mayoría de los países, ¿no? Eso demuestra que esa tecnocracia es fallida, ¿no? O sea, porque si llega una epidemia o una pandemia, los estados no tenían capacidad para resolver eso por haber descuidado muchos sectores y entregárselos a las empresas privadas nacionales y transnacionales, ¿no? Entonces creo que ahí está gran parte de la respuesta de lo que preguntas, ¿no? De cómo la tecnocracia, al querer debilitar al Estado, termina llevando a posibles caos, ¿no? Cuando llega algo inesperado para sus fórmulas, ¿no? Estas fórmulas que comenta Fabricio. Bien, pues bueno, me da mucho gusto el haber estado en esta mesa con Jorge, con Portillo y con Fabricio. Les agradezco enormemente la participación en Aunque usted no lo vea, y nosotros pues nos vemos muy pronto. Mi nombre es Jonathan Pérez. Hasta siempre.